Los inodoros generalmente están amurados al piso con 2 tornillos, pero con el paso del tiempo alguno de ellos puede quebrarse dejando el inodoro flojo. Para solucionar este problema tenemos que sacar el inodoro. Probablemente tengamos que cambiar el fuelle de ingreso de agua. Tenerlo en cuenta en el momento de comprar los tornillos de fijación del inodoro. Después de sacar los tornillos, aflojamos el fuelle y retiramos el inodoro. Otra cosa que tendremos que cambiar es un aro de goma que es el que va a sellar la salida del inodoro. Si podemos sacar el tornillo quebrado, repasaremos el agujero para colocar otro fisher. Si no se puede sacar el resto del tornillo, tendremos que hacer otro agujero al lado del anterior. Antes de la instalación del inodoro, vamos a colocar el fuelle nuevo en su lugar y en el piso un cordón de masilla donde va a sentar el inodoro. Una vez puesto en su lugar, comenzaremos a ajustar los tornillos suavemente hasta que comience a deformarse el buje de goma o plástico. Sacamos el sobrante de masilla, controlamos que quede bien puesto el fuelle y revisamos que no haya ninguna pérdida. Si te gustó el video, dale me gusta y si te interesa mi canal, suscríbete.